En el principio, todo era caos y oscuridad. La Tierra era un planeta inhóspito, sin vida, sin luz, sin sonido. Pero entonces, una voz poderosa resonó en el vacío: hágase la luz. Y la luz fue. Así comenzó la creación del universo, obra maestra de un Dios todopoderoso que se llamaba a sí mismo Yahvé. Con un simple gesto, creó el cielo y la tierra, separando las aguas y haciendo surgir la tierra firme. Y entonces, Dios creó a Adán, el primer hombre, a su imagen y semejanza. Lo formó del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Adán se despertó en un jardín paradisiaco llamado Edén, rodeado de árboles frutales y ríos cristalinos. Pero Adán se sentía solo, así que Dios creó a Eva, la primera mujer, a partir de una de sus costillas. Juntos, vivieron en armonía con Dios y con la naturaleza, sin conocer la maldad ni la muerte. Pero, ¿qué pasaría si Adán y Eva descubrieran el secreto que Dios les había ocultado? ¿Qué sucedería si decidieran desafiar la voluntad de su Creador? La historia apenas comienza. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva mientras Adán estaba distraído. «¿De verdad Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol?», le susurró con una voz suave y seductora. Eva se detuvo, intrigada. «Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del jardín, excepto de ese», respondió, señalando el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente sonrió, mostrando sus dientes afilados. «No moriréis. Dios sabe que si coméis de ese árbol, seréis como Él, conocedores del bien y del mal». Eva se quedó pensativa, sopesando las palabras de la serpiente. Y entonces, sin pensarlo más, extendió la mano y arrancó un fruto del árbol prohibido. Adán, que había estado observando la escena, se acercó y tomó un trozo del fruto, comiéndolo junto a Eva. De repente, sus ojos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se cubrieron con hojas de higuera, avergonzados, y se escondieron de Dios, que se acercaba al jardín. «¿Dónde estás, Adán?», llamó Dios, su voz como un trueno en el silencio del jardín. La culpa y el miedo se apoderaron de Adán y Eva. ¿Qué habían hecho? ¿Cómo podrían enfrentar la ira de su Creador? La historia se vuelve cada vez más emocionante. Dios se acercó a Adán y Eva, que se escondían detrás de un arbusto, temblando de miedo. «¿Quién te ha dicho que estás desnudo?», preguntó Dios, su voz llena de tristeza y decepción. Adán señaló a Eva, y Eva señaló a la serpiente. «La serpiente me engañó», dijo, su voz apenas audible. Dios se volvió hacia la serpiente y pronunció una maldición: «Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Luego, Dios se volvió hacia Adán y Eva y les dijo: «Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Y así, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, condenados a vivir en un mundo de trabajo y sufrimiento. Pero Dios les dio una promesa: un Redentor vendría algún día para salvarlos de sus pecados. Mientras Adán y Eva salían del jardín, vieron a un ángel con una espada de fuego que les cerraba el paso. ¿Qué futuro les espera?, se preguntaron. ¿Podrían encontrar la felicidad en un mundo caído? La historia de la humanidad apenas comienza, y la promesa de un Redentor es solo el principio. Adán y Eva se encontraron en un mundo completamente nuevo, un mundo de trabajo y sufrimiento. La tierra estaba llena de espinas y cardos, y el sudor de su frente sería el precio de su pan diario. Pero a pesar de las dificultades, Adán y Eva se aferraron a la promesa de Dios. Tuvieron hijos, Caín y Abel, y les enseñaron sobre el Dios que les había creado. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Abel ofreció un cordero, el mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. La envidia y la ira se apoderaron de Caín, y un día, mientras estaban en el campo, mató a su hermano Abel. La sangre de Abel clamó al cielo, y Dios se apareció a Caín, preguntándole: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Caín mintió, diciendo: «No sé».
¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Dios sabía la verdad, y maldijo a Caín, condenándolo a ser un fugitivo y un vagabundo en la tierra. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. Pero también es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Mientras Caín se alejaba, condenado a vagar por la tierra, ¿qué futuro le esperaba? ¿Podría encontrar el perdón y la redención? Caín se fue, maldito y solo, a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, se casó y tuvo un hijo llamado Enoc. Y Caín edificó una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otros hijos y hijas, y su familia creció. Uno de sus hijos, Seth, se convirtió en el linaje de la promesa, el linaje del Redentor que Dios había prometido. La historia de la humanidad continuó, con la familia de Adán y Eva creciendo y multiplicándose en la tierra. Pero la maldad y la corrupción también crecieron, y la tierra se llenó de violencia y pecado. Dios vio la maldad del hombre y se arrepintió de haberlo creado. Destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, dijo Dios, su corazón lleno de dolor y tristeza. Pero había un hombre que se destacaba en medio de la maldad, un hombre llamado Noé, que era justo y perfecto en su generación. Dios vio la fe de Noé y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Noé obedeció a Dios, y comenzó a construir el arca, mientras la gente se burlaba de él y le decía que estaba loco. ¿Qué era un diluvio? ¿Qué era un arca? Pero Noé sabía que Dios era serio, y que el diluvio venía. La construcción del arca estaba casi terminada, y Noé y su familia se preparaban para entrar en ella. ¿Qué sucedería cuando el diluvio llegara? ¿Podría Noé y su familia sobrevivir al juicio de Dios? Noé y su familia entraron en el arca, junto con los animales y los alimentos que Dios les había ordenado llevar. La puerta del arca se cerró detrás de ellos, y Dios selló la puerta. Entonces, las compuertas del cielo se abrieron, y la lluvia comenzó a caer. El diluvio llegó, y las aguas cubrieron la tierra, destruyendo todo lo que había en ella. La gente que se había burlado de Noé y su familia ahora gritaban y lloraban, pero era demasiado tarde. El arca flotaba sobre las aguas, mientras Noé y su familia se aferraban a la promesa de Dios. 7 días y 7 noches pasaron, y el diluvio continuó. Luego, las aguas comenzaron a bajar, y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Noé envió a un cuervo, que salió volando, pero no regresó. Luego, envió a una paloma, que regresó con un ramo de olivo en su pico. Noé sabía que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. Dios abrió la puerta del arca, y Noé y su familia salieron, junto con los animales. Noé edificó un altar y ofreció un sacrificio a Dios, que se complació en el olor del sacrificio. Dios hizo un pacto con Noé y su familia, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y puso un arco iris en el cielo, como señal de su pacto. La historia de Noé y el diluvio es un recordatorio de la justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué sucedería con la humanidad después del diluvio? ¿Podrían ellos aprender de la lección del pasado y vivir en obediencia a Dios? Noé y su familia se establecieron en la tierra, y comenzaron a reconstruir sus vidas. Tuvieron hijos y nietos, y la población de la tierra comenzó a crecer de nuevo. Pero, como había sucedido antes del diluvio, la humanidad pronto se olvidó de Dios y comenzó a hacer lo que era malo a sus ojos. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo de la rebeldía humana, cuando la gente decidió construir una torre que llegara al cielo y les hiciera famosos. Dios vio la torre y se dijo, he aquí que todos son un pueblo, y tienen un mismo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora no habrá cosa que no podrán hacer. Vamos, pues, bajemos, y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan entre sí. Y así, Dios confundió la lengua de la gente, y la torre de Babel quedó sin terminar. La gente se dispersó por la tierra, y la humanidad se dividió en diferentes lenguas y culturas. Pero en medio de esta confusión, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, que más tarde sería conocido como Abraham, obedeció a Dios y se fue de Ur, sin saber a dónde iba. Y Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y que a través de él, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La historia de Abraham es un recordatorio de la fe y la obediencia. ¿Qué sucedería con Abraham y su familia? ¿Podrían ellos confiar en la promesa de Dios y vivir en fe? Abraham se fue de Ur con su esposa Sara y su sobrino Lot, y se dirigieron hacia la tierra de Canaán. Dios les guió y les protegió en su viaje, y finalmente llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Dios se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó un altar a Dios y le ofreció un sacrificio. Pero Abraham y Sara no tenían hijos, y Sara era estéril. Así que Sara le dijo a Abraham: toma a mi sierva Agar, y acuéstate con ella, para que tenga hijos de ella. Y Abraham se acostó con Agar, y ella concibió y dio a luz a un hijo llamado Ismael. Pero Dios le había prometido a Abraham un hijo con Sara, y no con Agar. Así que Dios se apareció a Abraham y le dijo: Sara te dará un hijo, y le llamarás Isaac. Y estableceré mi pacto con él, y con su descendencia después de él, por pacto perpetuo. Sara se rió cuando oyó la promesa de Dios, y se dijo: después de haber envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Pero Dios le dijo: ¿hay algo que sea difícil para Dios? En el tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y así, en el tiempo señalado, Sara dio a luz a Isaac, y Abraham se alegró mucho. Pero la historia no terminó allí, porque la fe de Abraham sería puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Dios le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto. ¿Qué haría Abraham? ¿Podría él confiar en Dios y obedecer su mandato, aunque fuera difícil y doloroso? Abraham se levantó temprano en la mañana y se preparó para obedecer el mandato de Dios. Tomó a Isaac, su hijo amado, y se dirigieron hacia la tierra de Moriah. Durante 3 días, Abraham caminó con su hijo, sin decirle nada sobre el propósito de su viaje. Finalmente, llegaron al lugar que Dios había designado, y Abraham le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó el fuego y el cuchillo en su mano, y se fueron los dos juntos. Isaac, que era un joven fuerte y curioso, le preguntó a su padre: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos se fueron juntos. Cuando llegaron al lugar designado, Abraham edificó un altar y puso la leña en orden, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel de Dios le llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí un carnero, que estaba detenido en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se apareció a Abraham y le dijo: por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham y Isaac regresaron a su hogar, llenos de alegría y gratitud hacia Dios. La fe de Abraham había sido puesta a prueba, y había salido victorioso. Poco después, Sara, la esposa de Abraham, murió a la edad de 127 años. Abraham se entristeció mucho por su muerte, y buscó un lugar para enterrarla. Finalmente, encontró un campo con una cueva en Hebrón, y lo compró a los hijos de Ed por 400 siclos de plata. Abraham enterró a Sara en la cueva, y se lamentó por ella. Después de su muerte, Abraham se casó con Ketura, y tuvo 6 hijos más con ella. Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca, la hija de Betuel, y tuvo 2 hijos,
Esaú y Jacob. Esaú era un hombre de campo, y Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en las tiendas. Isaac amaba a Esaú, porque le gustaba la caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, y Jacob se convirtió en el heredero de la promesa de Dios. La historia de la familia de Abraham continuaba, con sus hijos y nietos luchando por la bendición y la promesa de Dios. ¿Qué sucedería con Jacob y Esaú? ¿Quién heredaría la promesa de Dios? Isaac se hizo viejo y ciego, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como sabes que me gusta, y tráemelo para que coma, y te bendiga antes que muera. Rebeca escuchó estas palabras, y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, y le decía: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en la presencia de Jehová antes que muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, y ve al rebaño, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guisado para tu padre, como él gusta, y tú lo llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes que muera. Jacob se opuso al principio, pero Rebeca insistió, y él fue al rebaño y trajo los cabritos. Rebeca preparó el guisado, y Jacob se vistió con las ropas de Esaú y se cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos. Cuando Jacob se presentó ante Isaac, su padre le preguntó: ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob respondió: yo soy Esaú, tu primogénito. Isaac se sorprendió, porque la voz de Jacob era la voz de Jacob, pero las manos eran las manos de Esaú. Isaac bendijo a Jacob, creyendo que era Esaú, y le dijo: sea tuya la bendición de Abraham, y de su simiente, para que poseas la tierra que Dios te ha dado. Cuando Esaú regresó con la caza, Isaac se dio cuenta de lo que había sucedido, y se enfureció. Esaú le rogó a su padre que le bendijera también a él, pero Isaac le dijo: tu hermano vino con engaño, y tomó tu bendición. La historia de Jacob y Esaú continuaba, con la bendición de Dios pasando de uno a otro. ¿Qué sucedería con Jacob? ¿Podría él mantener la bendición de Dios? Esaú se enfureció con Jacob y juró matarlo. Rebeca se enteró de esto y llamó a Jacob, diciéndole: huye a la casa de mi hermano Labán, en Harán, y quédate con él por un tiempo, hasta que pase la ira de tu hermano. Jacob obedeció a su madre y se fue a Harán, llevando consigo solo un bastón y un poco de comida. Después de varios días de viaje, llegó a un pozo en el desierto y se sentó a descansar. Mientras estaba allí, vio a Raquel, la hija de Labán, que venía a sacar agua para el rebaño de su padre. Jacob se acercó a ella y la besó, y le dijo: ¿eres tú la hija de Labán? Raquel asintió, y Jacob se presentó como el hijo de Rebeca, la hermana de Labán. Labán, el tío de Jacob, se alegró de ver a su sobrino y lo invitó a quedarse con él. Jacob se quedó en la casa de Labán y trabajó para él durante 7 años, a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Pero Labán tenía una hija mayor, Lea, y decidió casar a Jacob con ella en lugar de Raquel. Jacob se enfureció, pero Labán le dijo que era la costumbre de la tierra casar a la hija mayor primero. Jacob se quedó con Lea durante una semana, y luego Labán le dio a Raquel también, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob amó a Raquel más que a Lea, y trabajó para Labán durante otros 7 años. La historia de Jacob continuaba, con su amor por Raquel y su lucha por la bendición de Dios. ¿Qué sucedería con Jacob y su familia? ¿Podría él mantener la bendición de Dios? Jacob se quedó con Labán durante 20 años, trabajando duro para él y criando a sus hijos. Raquel y Lea le dieron 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Pero Jacob comenzó a sentirse insatisfecho con su vida en Harán. Quería regresar a su tierra natal y reunirse con su familia. Así que le dijo a Labán: dame permiso para irme a mi tierra y a mi patria. Labán se opuso al principio, pero Jacob le convenció de que le dejara ir. Labán le dio a Jacob un rebaño de ovejas y cabras, y Jacob se preparó para partir. Mientras se alejaba de Harán, Jacob se dio cuenta de que Raquel había robado los ídolos de su padre. Jacob no sabía que Raquel había tomado los ídolos, y Labán se enfureció cuando descubrió que habían desaparecido. Labán persiguió a Jacob y lo alcanzó en el monte Gilead. Jacob se defendió,
diciendo que no sabía que Raquel había tomado los ídolos. Labán buscó por todo el campamento, pero no pudo encontrar los ídolos. Finalmente, Raquel confesó que había tomado los ídolos y los había escondido en el camello. Labán se calmó y se reconcilió con Jacob. Jacob y Labán se despidieron, y Jacob continuó su viaje hacia la tierra de Canaán. Estaba ansioso por reunirse con su hermano Esaú, a quien había engañado muchos años atrás. ¿Qué sucedería cuando Jacob se reuniera con Esaú? ¿Podría él encontrar el perdón y la reconciliación? Jacob envió mensajeros a Esaú, para anunciarle su llegada. Pero los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a recibir a Jacob con 400 hombres. Jacob se sintió aterrorizado. ¿Qué quería Esaú? ¿Vengarse de él por haberle engañado tantos años atrás? Jacob oró a Dios, pidiendo protección y ayuda. Luego, envió regalos a Esaú, esperando apaciguar su ira. Pero Jacob no se sentía seguro. Así que decidió dividir su campamento en dos, para que si Esaú atacaba, al menos una parte de su familia pudiera escapar. Esa noche, Jacob se quedó solo en el campamento. De repente, un hombre apareció y comenzó a luchar con él. Jacob luchó con todas sus fuerzas, pero no podía vencer al hombre. Finalmente, el hombre le tocó el muslo a Jacob, y su cadera se descoyuntó. Jacob se dio cuenta de que estaba luchando con un ángel de Dios. El ángel le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió, Jacob. El ángel le dijo, ya no te llamarán Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob le pidió al ángel que le bendijera, y el ángel le dijo, yo te bendigo, y tu nombre será Israel. Jacob se dio cuenta de que había visto a Dios cara a cara, y se sintió bendecido. Al amanecer, Jacob se reunió con su familia y continuó su viaje hacia Esaú. ¿Qué sucedería cuando se reunieran? ¿Podría Jacob encontrar el perdón y la reconciliación con su hermano? Jacob se acercó al lugar donde Esaú lo esperaba con sus 400 hombres. Jacob se detuvo a cierta distancia y envió a sus mensajeros a anunciar su llegada. Esaú salió a recibir a Jacob, y cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Los dos hermanos se abrazaron y lloraron juntos, reconciliados después de tantos años de separación. Jacob presentó a Esaú a su familia, y Esaú se alegró de ver a sus sobrinos y sobrinas. Luego, Esaú le dijo a Jacob, ¿qué quieres hacer con todo esto que tienes? Jacob le respondió, no, te lo ruego, si he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi presente. Esaú aceptó los regalos de Jacob, y Jacob le dio a Esaú una parte de su rebaño y sus bienes. Luego, Esaú se despidió de Jacob y se fue. Jacob se sintió aliviado y agradecido por la reconciliación con su hermano. Continuó su viaje hacia la tierra de Canaán, y finalmente llegó a la ciudad de Siquem. Allí, Jacob compró un terreno y edificó un altar a Dios, llamándolo el Elohim Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Pero la paz de Jacob no duró mucho. Su hija Dina fue violada por el príncipe de Siquem, y Jacob se enfureció. Los hijos de Jacob se vengaron de los siquemitas, matando a todos los hombres de la ciudad. Jacob se sintió culpable por lo que había sucedido, y se dio cuenta de que debía dejar Siquem y regresar a Betel, donde había tenido su visión de la escalera al cielo. ¿Qué sucedería con Jacob y su familia en Betel? ¿Podrían ellos encontrar la paz y la bendición de Dios? Jacob se dirigió a Betel con su familia, y allí se detuvo a edificar un altar a Dios. Le dijo a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y purificaos, y mudad vuestros vestidos. La familia de Jacob obedeció, y se purificaron y se cambiaron de ropa. Luego, Jacob edificó un altar a Dios y ofreció sacrificios. Dios se apareció a Jacob en Betel y le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Ahora, pues, levántate, sal de esta tierra, y vete a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Jacob se sintió animado por las palabras de Dios, y se dispuso a continuar su viaje. Pero antes de partir, Raquel dio a luz a un hijo, y lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Raquel murió al dar a luz, y Jacob se sintió desconsolado.
La enterró en el camino a Efrata, y puso una piedra sobre su tumba. Jacob continuó su viaje con su familia, y pronto llegaron a Hebrón, donde se reunieron con Isaac, el padre de Jacob. Isaac murió a la edad de 180 años, y Jacob y Esaú lo enterraron en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham y Sara. La familia de Jacob se estableció en la tierra de Canaán, y Jacob se convirtió en un hombre rico y respetado. Pero la historia de Jacob no había terminado. Su hijo José había sido vendido como esclavo a Egipto, y pronto se convertiría en un hombre poderoso en la corte del faraón. ¿Qué sucedería con José en Egipto? ¿Podría él encontrar la bendición de Dios en un país extranjero? La historia de José comienza en la tierra de Canaán, donde su padre Jacob lo amaba más que a sus otros hijos. José era un joven soñador, y tenía visiones de que un día sería el líder de su familia. Sus hermanos, que lo odiaban por su favoritismo, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Los mercaderes lo vendieron a Potifar, un oficial del faraón, y José se convirtió en un siervo en su casa. A pesar de su situación, José se esforzó por hacer bien su trabajo, y Potifar se dio cuenta de su lealtad y capacidad. Lo nombró mayordomo de su casa, y José se convirtió en un hombre de confianza. Pero la esposa de Potifar se enamoró de José, y cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó de intentar seducirla. Potifar creyó a su esposa, y José fue arrojado a la cárcel. En la cárcel, José se hizo amigo de dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, que habían sido encarcelados por ofender al rey. José les interpretó sus sueños, y pronto se cumplieron sus predicciones. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y el copero recordó a José. El faraón lo mandó llamar, y José interpretó su sueño: 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. El faraón se impresionó con la sabiduría de José, y lo nombró gobernador de Egipto, segundo solo después del faraón. José se casó con Asenat, la hija de Potifera, y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. La historia de José estaba a punto de cambiar el curso de la historia. ¿Qué sucedería cuando el hambre llegara a la tierra de Canaán, y los hermanos de José se presentaran ante él en busca de ayuda? La hambruna se extendió por toda la región, y Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. José, que ahora era el gobernador de Egipto, los vio llegar y los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. José los trató con dureza, acusándolos de ser espías, y les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar su inocencia. Los hermanos de José se negaron al principio, pero finalmente accedieron a traer a Benjamín. Cuando Benjamín llegó a Egipto, José se sintió abrumado por la emoción y se retiró a llorar. Luego, los invitó a comer con él y les dio un banquete. Al día siguiente, José les dio grano y les dijo que se lo llevaran a su padre, pero que dejaran a Benjamín con él como garantía. Los hermanos de José se sintieron atrapados y se arrepintieron de haberlo vendido como esclavo. Judá, uno de los hermanos, se ofreció a quedarse en lugar de Benjamín, para que su padre no sufriera. José se sintió conmovido por la compasión de sus hermanos y se reveló a ellos. «Yo soy José, vuestro hermano», les dijo, llorando. «No os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, porque para bien me envió Dios delante de vosotros». Los hermanos de José se sintieron avergonzados y asustados, pero José los perdonó y les dijo que Dios había usado su situación para salvar a su familia. La historia de José estaba a punto de unirse con la de su padre Jacob. ¿Qué sucedería cuando José se reuniera con su padre? José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con regalos y les dijo que trajeran a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob vio a José, su hijo, se sintió abrumado por la emoción y dijo: «Basta ya, José. Muero, pues he visto tu rostro». Jacob se dirigió a Egipto con toda su familia, y José los recibió con honores. El faraón les dio la tierra de Gosén, donde podrían vivir y pastorear sus rebaños. Jacob vivió en Egipto durante 17 años, y antes de morir, llamó a José y le hizo prometer que no lo enterraría en Egipto, sino que lo llevaría a la tierra de Canaán, donde estaban enterrados sus antepasados. José prometió hacerlo, y Jacob murió en paz. José y sus hermanos lo enterraron en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán.
Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José se preocuparon de que José se vengara de ellos, pero él los perdonó y les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que se hiciera lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso. José vivió en Egipto el resto de su vida, y se convirtió en un hombre muy respetado y poderoso. Murió a la edad de 110 años, y fue enterrado en Egipto. La historia de José es un testimonio de la providencia de Dios y de su capacidad para hacer que todo salga bien, incluso en las situaciones más difíciles. La historia de la familia de Jacob continuó, y sus descendientes se convirtieron en el pueblo de Israel, que Dios había prometido bendecir y hacer grande. La promesa de Dios se cumplió, y el pueblo de Israel se convirtió en una nación poderosa y próspera. Pero esa es otra historia. La historia de José y su familia es un recordatorio de que Dios siempre está trabajando para cumplir sus propósitos, incluso en las situaciones más difíciles. La Biblia nos dice que Dios hace que todas las cosas obren para bien a los que lo aman, Romanos 8:28. Esto es exactamente lo que sucedió con José y su familia. A pesar de la traición y el sufrimiento, José se convirtió en un hombre de gran fe y sabiduría, y su historia es un testimonio de la bondad y la providencia de Dios. La historia de José también nos recuerda que el perdón es posible, incluso en las situaciones más difíciles. José perdonó a sus hermanos y les mostró compasión y amor, y su relación se restauró. La historia de José es un ejemplo de cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y errores y convertirlos en algo hermoso y significativo. Y así, la historia de José y su familia llega a su fin, pero la historia de la fe y la providencia de Dios continúa.